En la ciudad de Iowa, un Toyota Camry había permanecido durante varias semanas bajo la sombra de los árboles junto a la carretera. Cuando la policía abrió la cajuela, encontró los restos de una estudiante de intercambio de origen chino de 19 años. Una investigación por asesinato que conmocionó el este de Iowa y traspasó fronteras internacionales llegó a su fin esta noche. El ex estudiante de la Universidad de Iowa, Xiangnan Li, de 24 años, pasará el resto de su vida en una prisión china por haber asesinado a su novia. La historia comienza con Tong Xiao, nacida en el año 1994 en la ciudad portuaria de Dalian, una metrópoli costera y dinámica ubicada en el noreste de China, con una población de más de 6 millones de habitantes. Ella era la única hija de Chongxiang y Yang Shu, una familia trabajadora, amorosa y muy unida. Desde pequeña, Tong mostró un talento excepcional tanto en lo académico como en lo artístico. Era creativa, curiosa y poseía una mente analítica muy aguda. Fuera de la escuela, tocaba el piano, tomaba clases de baile y a menudo participaba en presentaciones escolares. Soñaba con convertirse algún día en bióloga o escultora. Pero su familia y amigos creían que Tong podía lograr cualquier meta que se propusiera. En su adolescencia, no solo era el orgullo de sus padres, sino también un ejemplo brillante de determinación, disciplina y un deseo inquebrantable de ir más allá de su propio mundo. Tong Xiao obtuvo un lugar codiciado en la preparatoria Dalian Yuming, una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad, donde solo se aceptaba a estudiantes de alto rendimiento. La escuela era reconocida en toda China por preparar a muchos alumnos que lograban puntajes sobresalientes en el examen nacional de ingreso a la universidad, conocido como el Gaokao, una prueba considerada uno de los momentos más decisivos en la vida de un estudiante chino. Aquellos que conseguían resultados excepcionales incluso podían ser admitidos directamente en la universidad sin presentar el examen, famoso por su nivel de dificultad. En ese tiempo, el novio de Tong había sido aceptado en una universidad prestigiosa en China, mientras que ella no obtuvo los resultados que esperaba. A pesar de su esfuerzo constante, Tong no pudo evitar sentirse decepcionada, como si el futuro que había planeado con tanto cuidado se volviera incierto de pronto, obligándola a replantear sus siguientes pasos y el camino académico que seguiría. No aprobar el Gaokao también significó el final de la relación que Tong Xiao tenía en ese momento. Pero en lugar de rendirse, eligió un camino más fuerte, un punto de inflexión importante en su vida, decidida a salir de su zona de confort y perseguir sus sueños. Tong comenzó a planear su mudanza a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad Estatal de Iowa, en la ciudad de Ames, donde pensaba especializarse en ingeniería química, un campo que exigía constancia y pensamiento lógico. Sus padres, quienes siempre habían creído en ella, no dudaron en invertir todos sus ahorros de vida, alrededor de $100,000, para ayudarla a cumplir su sueño de estudiar en el extranjero. Antes de viajar, Tong debía completar el examen de inglés para estudiantes extranjeros, programado para el mes de julio del año 2011 en Pekín. Durante su preparación para la prueba, conoció a Li Xiangnan, un joven estudiante de China que también estudiaba inglés con el mismo objetivo: continuar su educación en los Estados Unidos en el Instituto de Tecnología de Rochester, en el estado de Nueva York. Desde sus primeras conversaciones, Tong Xiao
y Li Xiangnan descubrieron que compartían muchas cosas. Ambos se preparaban para iniciar sus estudios en el extranjero. Ambos tenían el mismo deseo de construir un nuevo futuro en los Estados Unidos, y ambos entendían la mezcla de emoción y preocupación que implica dejar el hogar. Esa conexión los acercó rápidamente, y pronto comenzaron a hablar con frecuencia, compartiendo planes de estudio y sueños. Para el mes de septiembre del año 2012, Tong Xiao inició oficialmente sus estudios en la Universidad Estatal de Iowa, en la ciudad de Ames, marcando el comienzo del camino en el extranjero con el que siempre había soñado. Desde sus primeros semestres, Tong demostró su excelente capacidad académica, obteniendo calificaciones sobresalientes y adaptándose con facilidad a su nuevo entorno. Sus amigos recordaban que fuera de las clases, ella tomaba clases de baile, asistía a reuniones estudiantiles y, en ocasiones, enseñaba chino a sus compañeros estadounidenses. Su carácter alegre, amable y humilde hacía que todos la apreciaran. Era especialmente cercana a sus compañeras de dormitorio, aunque era la mayor de las tres. Su estatura pequeña, de poco más de 5 pies con 2 pulgadas, expresado totalmente en palabras, le ganó el cariñoso apodo de hermanita. Mientras la vida de Tong en los Estados Unidos se volvía más estable y llena de energía positiva, Li Xiangnan continuaba manteniéndose en contacto con ella desde lejos. Sin embargo, con el tiempo comenzó a sentirse incómodo con la distancia de casi 1000 millas, expresado completamente en palabras, que los separaba. Impulsivamente, decidió solicitar un traslado del Instituto Tecnológico de Rochester, en el estado de Nueva York, a la Universidad Estatal de Iowa, para estar más cerca de Tong. Como el cambio ocurrió de manera repentina, no tenía un lugar permanente donde vivir y aún no comenzaban sus clases. Así que se mudó temporalmente al apartamento de Tong y sus compañeras. Al principio, todos intentaron ser amables y comprensivos, pero después de algunas semanas, la situación se volvió tensa. Li casi no convivía con nadie, mostraba poco interés en adaptarse y dejaba desorden en el lugar. Lo más complicado fue que empezó a mostrar actitudes posesivas. No quería que Tong saliera. Le preguntaba constantemente dónde estaba y con quién. Aunque ella seguía insistiendo en que no eran una pareja formal, Tong comenzó a sentirse cansada y agobiada por su comportamiento controlador, lo que poco a poco convirtió su relación frágil en una carga emocional difícil de manejar. Casi 2 años después de que Tong Xiao comenzara sus estudios en la Universidad Estatal de Iowa, su vida parecía estable y prometedora en apariencia. Ese cambio trajo alivio a las compañeras de Tong, pues el ambiente en el apartamento se volvió mucho más cómodo. Sin embargo, la relación entre Tong y Li se volvió cada vez más distante. Ella comenzó a confiar a sus amigas que quería terminar definitivamente con él para enfocarse en su futuro y vivir la vida que de verdad deseaba. Pero en lugar de aceptar su decisión, Li parecía volverse más insistente. En una ocasión, cuando fue detenido por agentes de tránsito debido a una infracción, él proporcionó la dirección de Tong Xiao como si fuera su propio domicilio. Esto causó una gran incomodidad para Tong y sus compañeras, ya que pronto empezaron a recibir cartas y avisos oficiales relacionados con aquel incidente. La situación las dejó inquietas, al grado de que ya no querían mencionar el nombre de Li
y dejaron claro que él no era bienvenido de regreso en el apartamento. El día 3 de septiembre del año 2014, Tong Xiao tuvo una conversación sincera con un amigo cercano con quien había desarrollado una conexión especial. Durante esa conversación, Tong confesó que su relación con Lee se había vuelto pesada y complicada, que no era feliz y que quería terminarla desde hacía un buen tiempo. Sin embargo, como previamente habían planeado un pequeño viaje de fin de semana, decidió cumplir con el plan para conversar por última vez y aclarar todo una vez que regresara. Le dijo a su amigo que sería la oportunidad para cerrar ese capítulo y empezar de nuevo de manera oficial. 4 días después, en la noche del día 7 de septiembre, el padre de Tong, Chongxiang, le envió un mensaje para saber cómo estaba. Tong le había comentado antes que había perdido sus lentes y que estaba buscando reemplazo, así que él simplemente quiso preguntarle si ya había conseguido unos nuevos. La respuesta que recibió fue inusualmente breve y con un tono extraño. Ella dijo que había pedido prestado un par a una amiga. Cuando él le propuso hacer una videollamada para verse después de tantos días sin hablar, Tong respondió que estaba ocupada y terminó la conversación rápidamente. Aquella contestación tan fría dejó al padre con una inquietante sensación de que algo no estaba bien. No mucho después de esa conversación entre Tong Xiao y su padre, en las primeras horas de la mañana del día 8 de septiembre del año 2014, una de las compañeras de cuarto de Tong recibió un mensaje extraño proveniente del teléfono de Lee Xiangnan alrededor de la 1:30 de la madrugada. Expresado totalmente en palabras, el mensaje decía: «Hola, sigo en la ciudad de Iowa, pero perdí mi teléfono, así que estoy usando el de Lee. Él tiene una situación familiar urgente y tal vez tenga que volar a China hoy. Así que tomaré un autobús hacia Minnesota para visitar a unos amigos. Regresaré en una semana. Tengo el teléfono de Lee conmigo, pero la batería está a punto de acabarse». En la mañana del lunes 8 de septiembre del año 2014, las compañeras de Tong Xiao comenzaron a sentirse inquietas al darse cuenta de que ella aún no había regresado a casa, aun cuando tenía clases importantes programadas ese día en la Universidad Estatal de Iowa. Al principio pensaron que quizá se había quedado a dormir en algún lugar o que había cambiado de planes a última hora, pero conforme avanzó el día, sin mensajes, sin llamadas y sin ninguna señal de contacto, la preocupación empezó a crecer rápidamente. En los días siguientes, esa preocupación se transformó en verdadero temor. Todos los amigos cercanos de Tong, tanto en la escuela como en línea, intentaron comunicarse con ella, pero su teléfono permanecía apagado y nadie la había visto en ninguna clase ni en ningún evento del campus. Su amiga cercana y compañera de cuarto, Jean, decidió verificar nuevamente la información del mensaje que había recibido, en el que supuestamente Tong decía que viajaría a Minnesota. Jean contactó a algunos amigos allá por medio de redes sociales, pero todos confirmaron que no habían sabido nada de Tong ni estaban enterados de que tuviera planes de visitar. En ese punto, las compañeras empezaron a darse cuenta de que algo iba realmente mal. Para el día 18 de septiembre del año 2014, después de más de una semana sin tener noticias de ella y con la preocupación en aumento,
Las compañeras de Tong Xiao decidieron presentar un reporte de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Ames, Iowa. Al principio, las autoridades sospecharon que Tong podría haberse ausentado temporalmente por nostalgia, o quizá haber regresado a China para visitar a su familia, algo que no era raro entre estudiantes internacionales. Sin embargo, al revisar los registros de inmigración, no encontraron indicios de que Tong hubiera salido de los Estados Unidos, ni tampoco evidencia de que hubiera abordado un autobús hacia Minnesota. Como afirmaba el mensaje anterior, los detectives revisaron sus contactos recientes y rápidamente se comunicaron con el amigo cercano con quien Tong había hablado días antes de desaparecer. Él cooperó completamente y confirmó que su relación era aún muy reciente y se limitaba a conversaciones amistosas. Afirmó que no sabía nada sobre algún viaje planeado por Tong y que no había recibido mensajes suyos después del día 3 de septiembre. Lo más importante es que tenía una coartada clara durante el periodo en que Tong desapareció, por lo que quedó descartado como sospechoso. La misteriosa desaparición de Tong Xiao pronto se convirtió en el centro de atención en el campus de la Universidad Estatal de Iowa y en toda la comunidad local. Con base en registros de transacciones relacionadas con su automóvil, declaraciones de sus compañeras y su agenda reciente, la policía encontró evidencia de que el día 5 de septiembre del año 2014, Tong Xiao y Li Xiangnan habían salido juntos de Ames para un viaje de fin de semana a la ciudad de Iowa, aproximadamente a 130 millas de distancia. Ambos se registraron en la habitación 218 del Budget Inn and Suites, tal como Tong había mencionado a sus amigas. Al ser entrevistado, el dueño del hotel, un hombre llamado Ken, confirmó esta información y dijo que reconocía a la pareja porque ya se habían hospedado ahí varias veces. Según su testimonio, todo durante esa estadía parecía normal. No escuchó discusiones ni observó nada que le pareciera sospechoso. El día 6 de septiembre del año 2014, el dueño del hotel, Ken, recordó haber visto a Tong Xiao caminando sola por el vestíbulo del Budget Inn and Suites aquella mañana. Ella parecía tranquila y no mostraba señales de malestar. Más tarde, las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana captaron a Tong y a Li Xiangnan deteniéndose para comprar algunas botellas de agua antes de regresar al hotel. En el video, todo parecía normal. Conversaban de manera casual, sin discusiones y sin ninguna persona sospechosa siguiéndolos. Sin embargo, para la mañana del domingo, 7 de septiembre, Ken notó algo inusual. El Toyota Camry de Tong ya no estaba estacionado afuera y la habitación 218, que ellos habían rentado, se encontraba vacía y completamente limpia. A partir de lo que observó, asumió que la pareja probablemente se había marchado temprano sin hacer el registro de salida formal. Lo que más le llamó la atención fue que el sistema de vigilancia del hotel había fallado exactamente en ese momento, por lo que no existían grabaciones de su partida. Ken explicó que, aunque las salidas tempranas no eran raras, en visitas anteriores Tong y Li solían quedarse hasta el mediodía y muchas veces necesitaban que se les recordara que debían retirarse. Por eso, esta salida silenciosa, sin dejar rastro alguno, le resultó extraña e inquietante. A medida que la investigación oficial se ampliaba, las autoridades de Ames y de Iowa City comenzaron a inspeccionar la residencia de Tong Xiao en busca de cualquier pista
que pudiera ayudar a determinar su paradero. Dentro de su departamento, los investigadores encontraron un recibo de compra de un Toyota Camry modelo 1997, que incluía el número de identificación vehicular y las placas. Esta información se compartió de inmediato con las agencias policiales de la región para ampliar la búsqueda. Al mismo tiempo, los investigadores obtuvieron órdenes para registrar tanto el departamento de Lee Xiangnan como la habitación 218 del Budget Inn & Suites, donde ambos se habían hospedado. Cuando los agentes entraron al departamento de Lee, encontraron el lugar completamente desordenado, con pertenencias tiradas por todas partes, como si hubiera empacado con prisas antes de marcharse. Esto llevó a la policía a sospechar que Lee había salido de Ames bajo circunstancias sospechosas. Mientras tanto, dentro de la habitación del hotel, los investigadores notaron varias pequeñas manchas oscuras en la pared cerca del cabecero de la cama. Parecían rastros biológicos, pero eran demasiado tenues para confirmarlos de inmediato. Debido a que la habitación ya había sido ocupada por otros huéspedes después de la estadía de Tong y Lee, la recolección de evidencia confiable se volvió mucho más complicada. Los investigadores continuaron rastreando los datos del teléfono de Lee Xiangnan, con la esperanza de que, si el dispositivo aún estaba en posesión de Tong Xiao, pudiera ayudarles a reducir su posible ubicación y ampliar el área de búsqueda. Sin embargo, al analizar los registros de llamadas y los datos de localización entre los días 5 y 8 de septiembre del año 2014, descubrieron varias inconsistencias sospechosas. Durante ese periodo, el teléfono de Lee realizó múltiples llamadas a un hombre llamado Paul, la mayoría registradas en el área de Ames, Iowa, sin ninguna indicación de que el dispositivo hubiera estado en Minnesota, el lugar mencionado en el mensaje que supuestamente había sido enviado por Tong. Aún más revelador fue que una de las últimas llamadas registradas se originó en China, lo que indicaba que Lee Xiangnan había abandonado los Estados Unidos mucho antes de lo que se creía. Esto descartó por completo la teoría de que Tong hubiera sido quien estaba usando su teléfono. Al revisar nuevamente los datos, los detectives encontraron otro detalle crucial: los mensajes enviados a los amigos de Tong afirmando que ella todavía afirmaban que Tong seguía en la ciudad de Iowa, pero esos mensajes en realidad fueron enviados desde Chicago, Illinois. Los registros de vuelo confirmaron que Lee Xiangnan se encontraba en el aeropuerto O'Hare de Chicago, esperando una conexión. Sin embargo, después de que su vuelo original se retrasara, viajó a Los Ángeles, donde más tarde abordó un avión de regreso a China. Los datos mostraron claramente que era Lee Xiangnan quien tenía el teléfono todo el tiempo, y que los mensajes enviados bajo el nombre de Tong Xiao solo eran una distracción creada para confundir a todos y darle tiempo para salir del país. El hombre llamado Paul, quien había recibido varias llamadas consecutivas de Lee Xiangnan, fue entrevistado de inmediato para aclarar su relación. Durante la conversación, Paul comentó que Lee lo había contactado a inicios de septiembre, hablando con prisa y con tono tenso. Le pidió ayuda para comprar un boleto de avión hacia China lo antes posible, diciendo que tenía una situación familiar urgente y debía irse de inmediato de Estados Unidos. A Paul le pareció extraño, ya que Lee seguía inscrito en clases en la Universidad Estatal de Iowa
y marcharse tan repentinamente no era común. Cuando Paul le preguntó si necesitaba un boleto de ida y vuelta, Lee respondió que no, dejando claro que no tenía intención de regresar pronto. Esa afirmación, sumada a los registros de vuelo y a los mensajes sospechosos, permitió a los investigadores ordenar la secuencia de hechos. Concluyeron que algo serio había ocurrido con Tong Xiao y que Li Xiangnan se había convertido en el principal señalado en su desaparición. El día 26 de septiembre del año 2014, la policía recibió un aviso informando que el Toyota Camry modelo 1997 de Tong Xiao había sido localizado. El auto había sido dejado bajo un árbol cerca de un complejo de departamentos en las afueras de Iowa City. Coincidentemente, cerca de un edificio donde Li Xiangnan había vivido anteriormente. Varios residentes comentaron que el vehículo llevaba semanas estacionado sin que nadie lo reclamara y que, en días recientes, un olor muy fuerte proveniente del interior los había motivado a llamar a las autoridades. Los oficiales aseguraron el área mientras esperaban una orden de registro. Incluso antes de abrir el auto, el olor que salía de la cajuela indicaba que algo estaba muy mal. Cuando obtuvieron la orden y abrieron la cajuela, encontraron una maleta grande, de donde provenía el olor intenso. Al revisarla, los investigadores hallaron restos humanos en un estado avanzado de deterioro, junto con una pesa y una toalla con rastros biológicos envuelta en la zona de la cabeza. Aunque por ahora no podremos saberlo con certeza, hasta que se realice un examen detallado. Es claro que el tiempo que dedicamos a buscar el auto tomó más de lo esperado para localizar el vehículo que necesitábamos. Así que es lamentable que esto haya ocurrido. Aunque los resultados forenses aún estaban pendientes para una confirmación oficial, los investigadores en el lugar estaban casi seguros de que los restos encontrados dentro de la maleta correspondían a Tong Xiao. Una estudiante de la Universidad Estatal de Iowa, una autopsia ya confirmó que el cuerpo localizado en Iowa City corresponde a Tong Xiao. Ella fue vista por última vez en Iowa City el 8 de septiembre. La policía no ha informado la causa de su fallecimiento. El cuerpo de Tong Xiao fue encontrado el viernes en la cajuela de su propio automóvil. La policía de Iowa City está buscando a un sospechoso identificado como Xiangnan Li, de 23 años, un estudiante internacional chino de la Universidad de Iowa. El Departamento de Policía de Iowa City considera que Xiangnan Li regresó a China, pero aún espera una confirmación oficial. El examen forense confirmó posteriormente que Tong Xiao había perdido la vida debido a asfixia combinada con un trauma severo por un fuerte impacto. Los expertos no pudieron determinar la hora exacta de su fallecimiento, pero, según la evidencia, creían que Tong podría haber estado aún con vida después del ataque inicial y solo perdió la vida tras ser confinada en el espacio reducido de la maleta colocada en la cajuela. En la escena, la policía también encontró documentos de viaje a nombre de Li Xiangnan, demostrando que había reservado un vuelo de Estados Unidos a China, junto con el teléfono celular roto de Tong sobre el asiento del conductor. Una señal clara de intento de destruir evidencia. Una vez que los investigadores confirmaron que ya no se trataba de un caso de persona desaparecida, regresaron al Budget Inn and Suites con un equipo forense para examinar a fondo la habitación donde se habían hospedado. Las pruebas con luminol revelaron múltiples rastros biológicos en los muebles y, notablemente, se confirmó que la toalla con evidencia biológica encontrada alrededor de la cabeza de Tong provenía de esa misma habitación.
Las imágenes del sistema de cámaras de seguridad proporcionaron a la policía un avance importante en la investigación. El video mostraba a Lee Chang-nan en una tienda Teja Max en Iowa City, donde pasó un tiempo considerable seleccionando una maleta grande, del mismo tipo que luego se utilizó para ocultar los restos de Tong Xiao. Las grabaciones lo captaron comparando repetidamente tamaños, probando las asas de varias maletas y, después de dudar un momento, eligiendo una lo suficientemente grande para contener objetos voluminosos. Posteriormente, se dirigió a un Walmart cercano, donde compró 2 pesas de metal, una de las cuales fue encontrada más tarde dentro de la maleta en la cajuela del automóvil de Tong. Aunque estos detalles muestran claramente la premeditación, los investigadores todavía no podían determinar cómo un viaje de fin de semana aparentemente normal se convirtió en un crimen trágico en menos de 48 horas. Hubo muy pocos ojos secos esta noche, en esta solemne ceremonia. Mientras docenas de amigos y estudiantes de ISU se reunían en el césped sur del campus para honrar a Tong Xiao, será recordada como una joven que fue amada, cuidada y agradecida con sus amigos y su familia. Fue un honor trabajar con estudiantes internacionales como Tong Xiao. James Dorset perdió a 2 estudiantes internacionales en sus 20 años como director de programas. Pronunció un sentido elogio fúnebre y pronto se vio abrumado por los recuerdos de Tong y su primera conversación. Me dije a mí mismo que cada vez que vaya al centro comercial y vea una tienda de helados Dipping Dots, la recordaré y quizá algún día, cuando tenga el valor de enfrentar mis sentimientos, probaré el helado y cumpliré mi promesa hacia ella. La mejor amiga de Tong dijo que era demasiado pronto para hablar sobre su querida compañera Cyclone. Sonrío cada vez que pienso en haber conocido a T por primera vez. Y el último orador de esta noche fue un amigo de la familia de Tong, amigo de su padre, que viajó desde Virginia no solo para rendir su propio último homenaje en el servicio conmemorativo de esta noche, sino también para expresar un profundo agradecimiento en nombre de la familia Tong a todos los presentes. Durante la revisión de los registros de llamadas, la policía descubrió un detalle crucial. Alrededor del momento en que Tong Xiao fue vista por última vez, Lee Chang-nan realizó una llamada telefónica de más de 3 horas a una mujer llamada Karen. Al ser citada para interrogarla, Karen reveló algo que heló la sangre de los investigadores. Explicó que la llamada no fue una conversación normal, sino el momento en que Lee Chang-nan confesó que había escuchado accidentalmente una conversación privada entre Tong y un amigo cercano. Según él, el 3 de septiembre, mientras Tong hablaba por teléfono expresando su deseo de terminar la relación y comenzar una nueva vida, él la llamó precisamente en ese instante. Por razones desconocidas, el teléfono de Tong contestó automáticamente, permitiendo a Lee escuchar toda la conversación de 30 minutos. Karen dijo que después de escuchar todo, Lee se consumió de ira y desesperación, repitiendo, «Ella me traicionó. Me mintió», antes de colgar en un colapso emocional. Poco después, publicó un mensaje breve pero inquietante en sus redes sociales. «Maldita sea mi vida», basándose en la evidencia recopilada, junto con la del lugar del crimen y la manera en que Tong Xiao fue encontrada dentro del automóvil, los investigadores concluyeron que no se trató de un acto espontáneo, sino de un plan cuidadosamente elaborado. Todo lo que Lee Chang-nan hizo, desde comprar la maleta, elegir una del tamaño adecuado, adquirir 2 pesas, hasta preparar su boleto de avión para salir de Estados Unidos, mostró una clara premeditación e intención de ocultar pruebas.
Según las teorías policiales, la pesa encontrada dentro de la maleta formaba parte de un plan fallido. Lee había pretendido usar su peso para hundir la maleta en el río Skunk. El análisis de los datos de ubicación del teléfono de Lee reveló que entre las 3 y 4 de la mañana, él había estado en la zona cercana al río Skunk, no lejos de Ames, Iowa. Los investigadores creen que durante ese tiempo condujo hasta allí con la intención de desechar la evidencia, pero al percatarse de que el nivel del agua era demasiado bajo, se vio obligado a abandonar el plan. Incapaz de arrojar la maleta al río como había planeado, Lee Xiangnan decidió dejarla en el maletero del automóvil de Tong antes de huir de Iowa City. Con toda la evidencia reunida, la policía pudo reconstruir la línea de tiempo completa del caso, una desgarradora secuencia de eventos meticulosamente planeada por Lee Xiangnan después de haber escuchado en secreto la conversación privada de Tong Xiao. Consumido por los celos y la ira, comenzó a preparar sus acciones. El 5 de septiembre de 2014, Tong y Lee viajaron juntos al Budget Inn and Suites en Iowa City, registrándose en la habitación 218 como estaba planeado para su viaje de fin de semana. El 6 de septiembre, Lee fue captado por cámaras de seguridad en la tienda TJ Maxx comprando una gran maleta y luego en Walmart adquiriendo 2 pesas. Ese mismo día también reservó un vuelo de ida a China, revelando que su partida de Estados Unidos había sido premeditada. Ese también fue el último día en que se vio viva a Tong Xiao. El 7 de septiembre, tras ocurrir la tragedia, Lee regresó a su apartamento en Iowa City, empacó sus pertenencias y se preparó para irse. Los datos de ubicación del teléfono mostraron que condujo hasta la zona del río Skunk, donde intentó deshacerse de la maleta, pero al descubrir que el agua era demasiado poca, abandonó el plan y dejó la maleta en el maletero del automóvil de Tong. Luego usó su propio teléfono para hacerse pasar por Tong, enviando mensajes de texto a su padre y amigos para hacerles creer que ella estaba segura y viajando a Minnesota. El 8 de septiembre, Lee fue visto en el aeropuerto O'Hare de Chicago, donde compró un boleto de conexión a Los Ángeles y al día siguiente abordó un vuelo de regreso a China, huyendo oficialmente de Estados Unidos. La cadena de acciones calculadas y sin emoción convirtió el caso de Tong Xiao en una de las tragedias más impactantes en la historia de los estudiantes internacionales en Iowa. No fue sino hasta marzo de 2015, casi 6 meses después de que se resolviera el caso, que se emitió una orden oficial de arresto para Lee Xiangnan. Sin embargo, para ese entonces ya había dejado Estados Unidos y se encontraba en China. Esto representó un gran obstáculo para la investigación, ya que no existía un tratado de extradición penal entre Estados Unidos y China, lo que impedía a las autoridades estadounidenses solicitar su regreso para ser juzgado. Esto dejó a los investigadores sintiéndose impotentes y profundamente preocupados de que la justicia nunca pudiera cumplirse, porque aunque la evidencia era abrumadora, no tenían medios legales para procesar al responsable de la trágica muerte de Tong Xiao en suelo estadounidense. Aunque está lejos del resto del mundo, este caso sigue siendo de gran interés para muchas personas y se ha convertido en una noticia relevante dentro de la cultura china. Hablé esta noche con un profesor que estudia la cultura china y me dijo que incluso si hay suficiente indignación pública allí sobre este caso, podría llevar al sospechoso, Lee Xiangnan,
de regreso al suelo estadounidense. La familia de la joven, por ejemplo, si los padres quieren buscar justicia, pueden usar la opinión pública en Internet para presionar al gobierno a cooperar con Estados Unidos. Antes de convertirse en presidente del World Food Prize, el Dr. Kenneth Quinn se desempeñó como embajador en Camboya y trabajó para el Departamento de Estado de Estados Unidos durante más de 30 años. Él dijo que la disposición de China para ayudar a encontrar y detener a Lee Siang-nan para interrogarlo se puede resumir en una palabra: reciprocidad. Es decir, si nosotros les ayudamos, ¿qué harán ustedes por nosotros? Entonces, si esa es la pregunta, ¿debemos ceder a esta solicitud estadounidense y entregar a uno de nuestros ciudadanos? Bueno, la respuesta a eso es no. Porque no hay reciprocidad. Creo que a los chinos no les interesaría proteger a un asesino. Este es su ciudadano que fue asesinado en otro país. Seguramente querrían resolverlo. El embajador Quinn mencionó que un posible escenario es que China exigiría que este caso sea manejado a través de su propio sistema legal, porque tanto el sospechoso como la víctima son ciudadanos chinos. Él expresó su duda de que China simplemente entregue a Lee Siang-nan a Estados Unidos. Pero, como dijo Quinn, podría haber algunas soluciones diplomáticas, ideas más informales, en las que ambos gobiernos acuerden algo que sea beneficioso para las dos partes. El detective González, investigador principal del caso, hizo de inmediato su misión buscar justicia para Tong Xiao y su familia. Enfatizó que el mensaje que quería enviar era que, sin importar de dónde viniera la víctima o a dónde huyera el sospechoso, no nos detendremos. Junto con la oficina del fiscal del condado de Iowa, inició los canales diplomáticos necesarios, contactando a la Embajada de China y otras agencias pertinentes para solicitar cooperación internacional en la investigación. Tras el intercambio de evidencia preliminar, las autoridades chinas accedieron a colaborar, ayudando a localizar y procesar al sospechoso. También emitieron un comunicado oficial a los medios, lo que convirtió el caso en un tema nacional en China. La indignación pública se propagó rápidamente en las redes sociales, con imágenes y hashtags exigiendo la búsqueda de Lee Siang-nan. La masiva campaña en línea generó una presión pública significativa que ayudó a acelerar la cooperación internacional. Mientras tanto, la familia de Tong sufrió devastadoras consecuencias emocionales y físicas. La salud de su padre se deterioró gravemente y su dolor alimentó aún más la determinación del equipo investigador. Todos estos esfuerzos diplomáticos, legales y mediáticos se convirtieron en piezas clave que llevaron el caso hacia la siguiente fase de procesamiento judicial, asegurando que la voz de la víctima no fuera olvidada. Para mayo de 2015, después de varios meses escondido en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, Lee Siang-nan finalmente se entregó a las autoridades chinas, al darse cuenta de que no había otra forma de escapar. Poco después, los funcionarios chinos solicitaron a las autoridades de Iowa que proporcionaran los expedientes completos del caso, la evidencia y los resultados de la investigación para que el caso pudiera ser transferido al sistema legal de China conforme a la ley nacional. Para junio de 2015, Lee Siang-nan fue arrestado oficialmente y acusado en China de privación intencional de la vida de otra persona, un delito grave bajo el Código Penal del país. Tras casi un año de detención e investigación, Lee confesó el crimen, pero trató de minimizar su responsabilidad, alegando que había actuado en un momento de pérdida de control e impulso emocional. Declaró que había surgido una discusión entre él y Tong Xiao y que, en un arrebato de agitación, reaccionó de manera exagerada, insistiendo en que se trató de un acto de defensa excesiva más que de premeditación. En su testimonio,
También afirmó que todavía amaba a Tong y estaba destrozado porque ella ya no sentía lo mismo. Intentando presentarse como alguien que cometió un terrible error en un momento de emoción, y no como una persona que actuó con intención. El juicio de Li Xiangnan avanzó rápidamente y concluyó en apenas 6 horas, tan breve que muchos consideraron que no reflejaba plenamente la gravedad del trágico caso. Las normas judiciales impidieron que los padres de Tong Xiao estuvieran presentes en la sala para evitar influir en el proceso. Sin embargo, en un momento de dolor insoportable, la madre de Tong perdió el control, corriendo hacia la puerta del tribunal en estado de pánico, llorando y gritando que su vida ya no tenía sentido y que solo sentía amargura y pérdida. Posteriormente, los padres de Li se reunieron con los padres de Tong, se inclinaron y se disculparon en nombre de su hijo, suplicando perdón y aceptando compensar a la familia con 2 millones de renminbi, aproximadamente $300,000, como indemnización. Bajo la ley penal china, la pena por causar intencionalmente la muerte de otra persona puede variar de 10 años de prisión hasta las sentencias más severas, y la familia de Tong pidió al tribunal imponer el castigo más duro posible. El padre de Tong, en una sola y amarga frase en chino, dijo: «La persona que causó esta tragedia debe pagar por sus acciones con su vida». Una investigación por asesinato que conmocionó el este de Iowa y traspasó fronteras internacionales llegó a su fin esta noche. El ex estudiante de la Universidad de Iowa, Xiangnan Li, de 24 años, pasará el resto de su vida en una prisión china por haber asesinado a su novia. Para junio de 2016, después del proceso judicial, Li Xiangnan fue sentenciado oficialmente a cadena perpetua en China por la privación intencional de la vida de otra persona en el trágico caso de Tong Xiao. Según la ley china, esta condena podría reducirse a aproximadamente 13 años si el recluso demuestra buen comportamiento y una rehabilitación genuina. Sin embargo, esto depende de la evaluación de las autoridades penitenciarias y de la decisión final del tribunal. Me sentí muy satisfecho con el resultado. Recibió la sentencia que habría recibido si se le hubiera condenado por el mismo delito en Iowa. Y por ello siento que se hizo justicia en China tal como se hizo en Estados Unidos. Consideré que la evidencia en el caso era tan sólida que no me sorprendió en absoluto el resultado, pero me alegró que no se le hubiera otorgado una sentencia más ligera o, sinceramente, que recibiera una pena más severa que la pena de muerte, porque eso no lo habría recibido en Iowa. Así que el hecho de que haya recibido la misma sentencia que habría recibido en Iowa, creo que fue apropiado. El veredicto no trajo paz a la familia de Tong Xiao. La noticia de la sentencia dejó a sus padres completamente devastados. Su padre, en particular, estaba tan abrumado por el dolor que su salud se deterioró gravemente, hasta el punto en que los médicos le aconsejaron no viajar largas distancias a Estados Unidos para traer las cenizas de su hija a casa. Su dolor no solo provenía de la pérdida misma, sino también de ser testigos de los sueños destrozados de su única hija, una joven que había salido de China llena de esperanza y ambición, y que terminó en una tragedia tan cruel. Al otro lado del océano, los detectives en Iowa declararon que el caso se había convertido en un precedente histórico, abriendo un nuevo camino para la cooperación entre Estados Unidos y China en investigaciones criminales transfronterizas, especialmente aquellas que involucraban a estudiantes internacionales. El fiscal del condado también enfatizó: el número de estudiantes chinos que vienen a estudiar al Medio Oeste, particularmente a Iowa City, sigue creciendo, y es vital que se sientan seguros,
protegidos y confiados de que la justicia estará de su lado si algo llegara a salir mal. Tong Xiao, de 19 años, era una joven valiente, trabajadora y determinada. Tomó la valiente decisión de dejar su ciudad natal, Dalian, y venir a Estados Unidos, impulsada por el deseo de desafiarse a sí misma, ampliar su conocimiento y enorgullecer a su familia. Durante su tiempo en la Universidad Estatal de Iowa, Tong no solo logró un éxito académico impresionante, sino que también dejó una huella duradera en quienes la rodeaban con su sinceridad, amabilidad y energía positiva que iluminaba cada lugar al que entraba. Sus amigos recuerdan su sonrisa radiante, su capacidad para hacer reír a los demás y su corazón amable, siempre dispuesto a escuchar y compartir lágrimas cuando alguien necesitaba un hombro en quien apoyarse. Incluso ahora, su compañera de cuarto cercana, Jean, todavía conserva el libro de oraciones que Tong le dio como regalo. Marcó la página el último día que vio a Tong, donde las palabras decían: «Señor, mantén mi enfoque en ti mientras camino el camino que tengo por delante, incluso cuando parezca lleno de obstáculos que no puedo superar. Recuérdame que no camino sola, sino con aquellos que comparten mi propósito en ti». Jin dice que encuentra consuelo en esa misma oración y siente que su querida amiga Tong Xiao todavía está con ella, un símbolo de bondad, valentía y fe. Aunque ya no está en este mundo, la luz que llevaba nunca se ha apagado. La historia de Tong Xiao no es solo un documental de crímenes reales que relata un caso desgarrador, sino un recordatorio profundo de la fragilidad de la confianza y de la importancia de reconocer las señales de control en las relaciones. De una joven llena de sueños y ambición, Tong se convirtió en un símbolo de valentía y determinación para superar los desafíos. Sin embargo, su tragedia nos deja una lección invaluable. El amor nunca debe ir acompañado de control, celos o posesión, y el silencio ante un comportamiento dañino a veces puede llevar a consecuencias irreversibles. Siempre escucha tus instintos, establece límites saludables y no dudes en buscar ayuda cuando te sientas inseguro. Gracias por tomarte el tiempo de ver la historia de hoy en Documental sobre Crímenes Reales. Si te conmovió el camino de Tong Xiao, lleno de fuerza, esperanza y pérdida, comparte este video y deja un comentario a manera de tributo a su memoria. No olvides darle me gusta y suscribirte para apoyarnos en continuar trayéndote historias reales donde la justicia, la humanidad y la memoria de las víctimas inocentes siempre sean honradas. Nos vemos en el próximo episodio de Documental sobre Crímenes Reales, donde cada historia es un recordatorio del poder de la verdad y la compasión.